alzado puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Un saludo para todos ya. Muchas gracias a nuestro amado hermano Luis Alexander por disponer su tiempo y disponer su plataforma para que nos congreguemos. Gloria al Señor que estamos hoy todos aquí, los que debemos estar. En el día de hoy el Señor dispone que hablemos de juntar todas esas enseñanzas que el Señor nos ha regalado, ¿sí? Y aplicarlas a nuestra vida. Básicamente, miren, hay un caminar nuestro que el Señor ha hecho que caminemos en unos conocimientos. Ese conocimiento que está en la palabra de Dios tiene que dar un fruto, tiene que rendir ese fruto. ¿Y cuál es ese fruto que tiene que rendir? El fruto que debe dar es que nosotros apliquemos eso que hemos aprendido a nuestra vida, que tengamos el discernimiento para entender que la información que está en la Biblia es para nuestro beneficio, no para nuestro perjuicio, ¿sí? Porque el Señor dice, mi carga es ligera, mi yugo es ligero y ligera mi carga, fácil de llevar. O sea, el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida es fácil y es de deleite, es de gozo. A nosotros nos enseñaron otra forma, una forma mediante la religión, que la religión era la forma de llegar a Dios y era una cuestión complicada donde se veían a los santos como personas totalmente sufridas y que era algo casi que inalcanzable para el común de la gente, que ser un santo era una persona que estaba ahí y se le hacía estatuas y todo esto, pero el Señor nos muestra que los conceptos estaban errados, que los conceptos que habíamos recibido no son los correctos porque no vienen de la palabra, sino de la gente, de la teología, de las religiones. Entonces, en ese caminar estamos y ese caminar tiene que continuar en cuanto a aprendizaje y aplicación de la palabra, como que decir, conocimiento y entendimiento. Lo que dice el Señor, ¿cierto? Conocerlo y entenderlo, porque si no, vamos a estar, ¿en qué estaría basada nuestra fe? Si yo voy a seguir a un Dios y le creo a un Dios que no conozco, no sabemos lo que Él dice, no sabemos lo que Él quiere, pero yo le hago eso para recibir milagros, para recibir beneficios. Pues eso es idolatría, básicamente. Yo hago algo para recibir algo a cambio. Y eso no es la fe correcta en el Señor Jesús. No es la fe correcta. La fe correcta es escuchar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Entre más pasa el tiempo, más debemos conocer de la palabra de Dios, ¿sí? Y entender, ¿sí? Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy, dice el Señor, ¿sí? O sea, tenemos que conocer toda esa información, ¿sí? Cuando ya conocemos la información, podemos creer, porque ¿cómo yo voy a creer en un Dios que no conozco? No se puede, ¿sí? Eso es más o menos como cuando usted va a los brujos o al que lee el tarot o a lo que sea, a consultarles porque usted tiene fe en algo que usted no tiene ni idea cómo funciona, pero pues como que da resultados, entonces sería lo mismo cuando uno va a una iglesia o dice pertenecer a una religión y no, pues no entiende de qué están hablando, ¿cierto? La historia como que no la conozco, allá hablan de algo que yo no entiendo, pero pues como que eso está bueno. Entonces allá voy. Pues ahí estoy haciendo lo mismo que hago cuando leo el tarot, cuando me hago leer las cartas, ¿sí? Cuando leo el horóscopo, buscando como un beneficio para que me digan algo que me agrade o que me beneficie. No, esto no puede ser así. Esto tiene que ser una palabra, un libro para leerse, para escudriñarlo, para entenderlo y para ponerlo en práctica, ¿cierto? Cosas tan sencillas como no matarás, no mentirás, no robarás, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo es para nuestro beneficio, ya lo hemos hablado. Hago esta introducción de pronto para los hermanos nuevos, para los que se conectan por primeras veces, porque ya hemos hablado bastante de esto, pero es necesario afianzar esto, ¿cierto?
Porque cuando uno llega por primera vez o por las primeras veces, ¿sí? Que comienza a escuchar de esta palabra, hay unos términos confusos, hay unos términos que a uno como que no le cuadran. A mí me dijeron que aquí me conectara aquí, ¿no? Pues a ver qué, por compromiso o por curiosidad, pero aquí estamos buscando la verdad, no la verdad que pasa entre una generación es una verdad y después la siguiente ya no. No, eso no es verdad. La verdad nunca cambia, nunca deja de ser. Siempre ha existido y siempre será. Por eso es verdad. Por eso el Señor dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, dijo el Señor Jesús. Nadie más puede dar ese testimonio de que ser la verdad. El único Dios verdadero, el que ha existido por siempre, que no hay sombra de variación, dice la palabra del Señor Jesús, en el cual no hay sombra de variación, porque el Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos, ¿cierto? Ese es el único que puede decir, yo soy la verdad. ¿Qué es lo que dice él? Hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero que su fin es camino de perdición. Miren, Proverbios 14, vamos primero a Proverbios 14, 12, por favor. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, versículos 12 y 13. Algunos de los hermanos nuevos, las hermanas Grisales o alguno de los, cualquiera, no, sin poner ningún tipo de presión, ¿no? Sino para que se sientan que están en familia, que todos aquí estamos aprendiendo, todos estamos nosotros, que el Señor nos ha levantado para hablar, también estamos aprendiendo. Aquí no hay ningún erudito, no, hace parte del que toda la vida vamos a estar escudriñando, si el Señor lo permite, y vamos a estar aprendiendo cada vez más de la palabra. Entonces, esto es un conjunto de personas. Iglesia significa congregación o reunión o asamblea. Esto es una iglesia, no es un templo hecho de manos de hombres. No, la iglesia es esto, ¿cierto? Entonces, por favor, ¿alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda con este proverbio? ¿Sí? Mi hermana. ¿Cómo está? Buenos días, buenas noches. Buenos días. Dice la palabra en Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Amén, amén. Miren, esto es una información muy importante y lo hemos dicho, sí, el problema es aplicarlo. La razón de ser de estas cosas es para que la apliquemos en nuestra vida, para que seamos hacedores y no solo oidores, ¿cierto? Cuando llega la verdad a nuestra vida, cuando llega la verdad a mi vida, generalmente no me gusta. Generalmente está en contra de lo que yo quiero, de lo que yo siento, de lo que a mí me gusta o lo que a mí me parece, de mi opinión. ¿Por qué? Porque generalmente uno está en el mundo uno está pues engañado con una cantidad de cosas que no convienen, ¿cierto? La gente pierde su tiempo metido de cabeza en las redes sociales en lugar de dedicar tiempo a algo que sea fructífero. No, es que mire, los youtubers ganan mucho dinero, mire, esa gente gana, no es perder el tiempo, sí es perder el tiempo, porque ¿por qué fijar la vista en las riquezas si son nada? ¿Sí? Si van a tomar alas y se van a ir, la riqueza no se puede retener. No estamos hablando de esa riqueza. Estamos hablando de aquí de una riqueza que no perece, que va a ser para siempre, que es vida eterna, ¿cierto? Estamos hablando de eso. Cuando llega la verdad a mi vida, me confronta y me comienza a enseñar, no, usted es pecador, Mauricio, usted es pecador. Usted no hay ninguno, no, usted no ha buscado al Señor. El Señor lo está atrayendo, ¿sí? Hay cosas que hay que mejorar, ¿sí? No mentirás, no adulterarás, no robarás, no codicies los bienes que no son tuyos, no te hagas imágenes, no seas idólatra. No creas en ningún otro Dios, que no existe sino uno, los demás son falsos, no te dejes engañar. Eso me dice el Señor. Entonces uno comienza a acomodar eso que dice la palabra a mi entendimiento. Bueno, sí, debe ser eso. Entonces vienen las interpretaciones de las personas y dice, hay camino que al hombre le parece derecho,
La mayoría de las personas piensan que están haciendo lo correcto. Analice su vida. ¿Usted cree que está haciendo lo correcto? ¿Usted cree que su vida anda rectamente? ¿Usted cree que todos los caminos que usted emprende están bien delante del Señor? No delante de los hombres, porque los hombres pues hoy en día le meten mucha psicología a las cosas, como mucha energía positiva, todos estos conceptos que a uno le gustan, la prosperidad y poder cumplir metas y llevar a cabo sueños y triunfar y ser un ganador. Pero ¿eso va a perdurar para siempre? ¿O eso hay una garantía de que va a llegar? ¿Cierto? Entonces, el Señor me dice, venid a mí, ¿sí? Arrepentíos y convertíos. Miren, esta hermosísima enseñanza que nos ha dejado el Señor en su palabra y que nuestro amado y sabio pastor Germán, que el Señor le ha regalado cada día más sabiduría para poder explicar con palabras sencillas su palabra, sin cambiarla, lógico, hablando la verdad y hablando con valentía. Eso me da a mí mucha alegría. Son cosas que los frutos que se ven ahora, no es que esté adulando a mi hermano Pastor Germán, no, sino que estoy glorificando a Dios que ha transformado la vida de él y de su casa, ¿sí? Y así puede hacer con cualquiera, y mucho más, lo que todavía falta, ¿sí? Así puede hacer con cualquiera de nosotros, porque el que da el poder, la sabiduría, la fuerza, la verdad es el Señor Jesús. Entonces él dice, esos testimonios, él nos decía en la hermosa predicación de ese tema tan importante, sí que yo creo que él podría durar meses y meses hablando de ese mismo tema, profundizando cada vez más, y no terminaríamos, porque es demasiado grande el arrepentimiento, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, arrepentíos y convertíos al Señor Jesús. Si no es arrepentirse porque sí, porque es que me pillaron, entonces ya no soy más infiel porque no me arrepentí, porque es que me generó mucho problema. Eso no basta. Sí, estoy arrepentido porque, uy, no debía hacer eso, pero no se convirtió al Señor, o sea que ahí no hay salvación, ¿sí? ¿Hizo lo bueno? No lo terminó porque no, la cuestión es solo arrepentirse, sino convertirse a la verdad, entender la verdad. La mayoría de la gente cree que, incluyéndome a mí, hemos creído que yo estoy haciendo lo bueno, yo hago lo que yo puedo, ¿no? Pues yo estoy haciendo, yo no le hago mal a nadie, yo no esto, yo no lo otro, entonces pues yo soy bueno, yo soy bueno. Pues ese es el concepto mío y yo aquí estoy, aquí yo soy bueno, Dios, gracias porque me has hecho bueno. No soy pecador como los otros, así, lo mismo decía, hay una enseñanza que nos dejaba el Señor Jesús, decía que había uno, decía, Señor, te doy gracias porque no soy como estos y pecadores y todo, mejor dicho, yo ayudo en todo lo que yo pueda y yo le he ayudado a este a hacer esto, yo le di a este esto y lo otro y yo ayuno, yo Señor, no soy como esos, mire, ¿qué pasa? Estos son, eso es confiar en uno mismo. No, pero es que tú debes eh, confiar en ti mismo. Confía en que tú lo puedes lograr. Eso dice el mundo. El Señor me dice, no confía en usted mismo porque usted fácilmente cae. Y eso nos pasa, fácilmente caemos, ¿cierto? Mire, el Lucas capítulo 18 desde el 9, y este mensaje está específico. ¿Para quién? ¿Sí? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Eso le pasa a uno. Pues, sí, yo no he robado, yo le ayudo a mi mamá, yo he sido buen hijo, pues yo no le hago mal a nadie, ¿no? Este mensaje es para usted y para mí, porque nosotros hemos pensado esto, ¿cierto? Hemos pensado eso, el Señor nos ha ido sacando. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, no, el malo es otro. El malo es ese garabito violador, las malas son la guerrilla y los paramilitares. Mire, los corruptos y todo. ¿Ha mentido usted? ¿Ha robado? ¿O he mentido yo? ¿He robado? ¿He adulterado? ¿He blasfemado el nombre de Dios muchísimas veces? Miren, hay algo
hay algo que nos ha hecho mucho daño en nuestro país. Y cuando les diga, yo sé que de pronto suena raro y suena al revés, ¿cierto? Frases como frases en Colombia que se han hecho virales y se han aplicado en muchas situaciones, en los noticieros y se han vuelto como un eslogan. Frases tales que nos hayan hecho daño, como esta de los buenos somos más. ¿Se acuerdan? Cuando yo me acuerdo una vez que hubo un atentado en el centro comercial El Tesoro, si no estoy mal, por allá en Medellín, entonces salió esa frase de que los narcotraficantes, bueno, algo así, entonces la gente se comenzó a unir y comenzaron, no, es que los buenos somos más, ¿cierto? Eso nos hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque es mentira, es mentira. No hay ninguno bueno, no hay ninguno bueno. Y en situaciones, por ejemplo, en la política en nuestro país, que hay tanta corrupción y todo el mundo le echa la culpa a los demás, ¿cierto? Y todo el mundo es como ponen la mirada en los hombres, ¿sí? Comienzan a quejarse después porque los hombres no solucionan esa situación, ¿sí? Ese tipo de cosas hacen que no progresemos, que no hagamos las cosas bien, porque como los buenos somos más, yo soy de los buenos, yo estoy en el equipo de los buenos, los malos son poquitos, son esos. Uno ni siquiera entiende la situación como es, por qué la gente está en la guerrilla o está en los paramilitares o por qué se matan los unos con los otros o porque no, uno ni entiende, pero pues uno toma un bando. Yo soy de los buenos, pero el Señor me dice, no, no hay ninguno bueno. Eso me hace mucho daño a mí, eso me hace mucho, mucho daño a mí, en pensar que yo soy bueno. Y pues cuando uno es bueno, pues uno no tiene que mejorar nada. ¿De qué me voy a arrepentir si yo sé? Pero dice el Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, eso nos pasa. Y entonces de pronto usted va a pensar, no, pero no es mi caso. A ver, ¿para usted la guerrilla es mala? ¿Los paramilitares son malos? ¿Los corruptos son malos? ¿Son otros? ¿Los que mienten son otros? ¿Sí? Si eso pasa en nuestra vida, pues tenemos que entender que es para mí, que yo me creo justo, yo me creo bueno, yo no he hecho nada malo. No, cuando llega el Señor a nuestra vida, por eso esto llega con tanto peso. Hay camino que al hombre le parece derecho. A mí mi camino está derecho, está normal, está muy bien, ¿sí? Sí, los buenos somos más. Sí, y eso me hace mucho daño porque me mantiene en una mentira, pensando y justificándome a mí mismo, ¿sí? Y menospreciando a los otros. Sí, es que el problema en Colombia es este partido, no, no, los de derecha, no, la corrupción de los de derecha, entonces los otros, no, no, la corrupción es de los de izquierda. Miren que vamos a hacer como Venezuela y el otro, no, que es que vamos a hacer como esto. Así se lo van a pasar y nunca va a haber una solución, porque le estamos echando la culpa a los demás. No estamos mirando la paja en el ojo, la viga en el ojo, sino que estamos mirando la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Perdón. Si no corregimos eso, no vamos a poder ayudar al hermano para decir, hermano, ven que tienes una paja en tu ojo. El Señor no dice que no lo haga, dice que primero limpie la mía, que enderece mi camino primero y ahí sí puedo ayudar al otro a sacar la paja de su ojo. ¿Sí? Nunca dice que no lo haga, no. Dice que primero me limpie yo y después sí lo haga. Es parte de la labor, ¿cierto? Entonces, cuando vienen esto es lo que nos pasa y para usted y para mí son estas parábolas. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie. Fariseos, para los que no conocen, fariseo era como una secta dentro de la religión del judaísmo, ¿sí? Que tenían unas doctrinas, además de la palabra de Dios, tenían otras doctrinas que habían adoptado como mandamientos que no eran palabra de Dios, pero ellos lo seguían, ¿cierto? Y se creían como muy justos, que eran los mejores y los que más cumplían la palabra de Dios, pero el Señor les dijo, llegó y les dijo hipócritas, ¿sí? Entonces, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Dice, los dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Publicano era una persona que pertenecía al pueblo, pero trabajaba para Roma, para el imperio romano. Era considerado como un traidor a su pueblo porque generalmente lo que hacían era trabajar recolectando impuestos o recolectando plata o teniendo control para un pueblo invasor, que era el imperio romano en esa época, que estaba que
que estaba colonizando todo el reino de Judea y todo esto, ¿cierto? Entonces, eran considerados traidor a su pueblo. Entonces, el fariseo era muy religioso, conocía mucho la escritura, ¿sí? Y el publicano era un pecador que todo el mundo desechaba. Y el fariseo, mire lo que dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano, sino como las FARC, guerrilleros, paramilitares, mejor dicho, corruptos políticos del otro partido, corruptos. Mire que son una tarancamalandada de gente mala. Los buenos somos más. Exactamente lo mismo. Dice, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, ¿sí? El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. O sea, es como decirle, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Esa fue toda la oración, no se demoró 1 hora, 2 horas orando, sencillamente fue al punto. No se atrevía a mirar siquiera al cielo porque la culpa, el arrepentimiento lo estaba consumiendo. Fue totalmente arrepentido y dice, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. O sea, él estaba reconociendo que merecía la muerte y estaba totalmente arrepentido y va y no se acerca, va tímidamente, humilde. Dice que el Señor se agrada en el humilde, en el corazón contrito y humillado. ¿Sí? ¿Sí? El que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Aquí están. Los ejemplos del Señor son perfectos, ¿cierto? ¿Sí? Dice, se propició a mi pecador. 18:14 dice, os digo que este, o sea, el último, el que se humilló, descendió a su casa justificado. O sea, ese arrepentimiento le fue contado por justicia. O sea, actuó de manera correcta, se arrepintió y corrigió el camino. ¿Sí? Porque ese reconoció que era pecador, que estaba haciendo las cosas mal y que merecía castigo y se fue delante del que castiga, del Señor, que es el que castiga, ¿cierto? Otra vez decimos que el Señor no es ningún Papá Noel para que todo jo y todo está bien. No se preocupe, papito, tranquilo que yo lo voy a prosperar. No, el Señor es el que envía el castigo, Él envía la enfermedad y la sanidad, Él envía el castigo, Él envía el regocijo, Él envía todo porque Él es el único Dios. No, él hace todas las cosas, ¿cierto? Entonces, dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro dice que oraba consigo mismo. El Señor conoce todas las cosas, pero ni siquiera le puso atención a su oración. El Señor lo está contando porque Él sabe todas las cosas, ¿cierto? Pero esa oración no fue escuchada. No estoy diciendo que el Señor no la oyera, sino que no fue respondida, fue ignorada. ¿Por qué? Señor, los buenos somos más. Los buenos somos más. Sí, ya, aquí yo ya la hice, ya, Señor, aquí está mi testimonio, mire, yo hago esto, yo he ayudado, yo le he dado, yo voy a misa o a lo que sea, pero ¿es eso lo que ha querido el Señor? ¿Es eso lo que el Señor mandó? ¿Eso es lo que el Señor mandó? Porque hay camino que al hombre le parece derecho. Y esto, mis hermanos y mis hermanas, tiene que ser aplicado a nuestra vida, porque si no aplicamos, estas frases son hermosas, son palabra de Dios, vienen de la boca del Dios Altísimo, del Señor Jesús, y son hermosas, pero no sirven de nada si yo no las aplico a mi vida. Hay camino, sí, yo me lo sé, hay camino que al hombre le parece limpio, pero son caminos de perdición que conducen a la muerte, y sí, entonces sí, y yo lo he escuchado y lo puedo predecir y lo puedo, pero ¿qué pasa si no lo aplico? ¿Cómo lo puedo aplicar? Pues pidiéndole al Señor que me dé discernimiento para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Pero su fin es camino de muerte. Por eso cuando llega la corrección a nuestra vida es para bienestar y beneficio de cada uno de ustedes y de mí. Bueno, es para beneficio de cada uno de nosotros, ¿cierto?
Entonces, cuando alguien que ya ha sacado la paja de la viga del ojo, ya puede ver, ya podemos ver en ciertos aspectos, no en todos, porque estamos en ese proceso de seguir caminando, de seguir sacándonos las vigas de los ojos para poder guiar a mis hermanos amados. Cuando usted ha cometido, los que somos papás y mamás, en el caso de las mujeres, cuando usted ha cometido errores cuando niño, usted no quiere que a su hijo le pase lo mismo, ¿cierto? ¿Qué va a hacer usted? No haga eso porque le va a pasar esto y le va a ir mal. Si usted desobedece, yo lo voy a castigar o yo la voy a castigar, ¿cierto? El niño, como no sabe, ¿sí? El papá, como ya nosotros quitamos esa viga, ya el Señor nos permitió entender eso, pues ya podemos corregir a nuestros hijos que tienen viga también en los ojos. Por eso corregimos. Por eso la labor de nosotros como pastores, como personas, como nadie, mejor dicho, que somos, pero ya el Señor nos ha dado una labor, corregir a las ovejas del Señor. Mire, el pueblo del Señor son ovejas de su redil. El pueblo del Señor, dice el Señor que Él es el pastor y que es un pastor. ¿Sí? El pastor es la persona encargada de las ovejas. Ovejas. No hay pastor de cerdos, no hay pastor de caballos, ¿sí? El Señor hace muchas comparaciones y ya nos ha mostrado. Dice que las ovejas, oímos su voz y lo seguimos, ¿sí? Dice que Él ha venido por las ovejas perdidas, porque estaban perdidas y ahora escuchan y vienen al pastor, ¿sí? Pero el error que estábamos cometiendo, un error grande, ¿sí? Era pensar que la oveja hay que irla a traer una y otra vez. Y la ovejita viene y entonces el pastor la recibe y se regocija. Y cuando yo miro en la palabra, eso no es así. No, la oveja escucha y se mantiene en el redil. ¿Sí? Porque habíamos tenido esa mala interpretación de, de, de qué, de que es que la ovejita, pues no, se fueron las ovejitas, hay que irlas a traer, hay que rogarles para que se congreguen, hay que rogarles que vengan, hay que hacerles la vida más fácil porque es que de pronto, no, es que a mí eso no me gusta porque es que hay mucho problema, que hay mucho chisme, entonces hay que aparecer toda la ovejita para que la ovejita no se sienta mal. Pues eso no es bíblico, eso no es bíblico, eso no está en la palabra del Señor. Yo no veo al Señor Jesús, lo que nos decía nuestro amado pastor Luis Alberto, yo no veo al Señor Jesús preocupado porque se fueron, no quedaron sino 12. Yo nunca veo al Señor preocupado por eso. Además, les dijo a los dos, ustedes también se quieren ir, ¿sí? Entonces, el error era pensar que la ovejita tiene que estar constantemente el pastor mirando que no se vaya a ir. No, a la ovejita hay que darle alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra de verdad. Si la palabra es el alimento de la oveja, la oveja no va a querer estar sin alimento. No ir porque pues afuera no encuentra, va a volver por ella misma, no se va a querer separar, ¿cierto? Entonces, no son marranos, no son cerdos, porque el Señor dice que la puerca lavada vuelve al charco, o sea, la puerca puede que esté y puede que sea lavada y todo, pero vuelve al charco, o sea, va a regresar, ¿cierto? No es oveja, no es oveja lavada que vuelve al charco, no, es marrana o puerca, como le dice la palabra, ¿sí? Dice, el perro vuelve al vómito. Nosotros vivimos en la inmundicia, el Señor nos llama y nos limpia. Y aquí estamos y permanecemos. Sí, pero es que entonces, no, es que el hermanito, pues es que volvió otra vez y volvió y cayó y volvió y cayó y toca rogarle y toca, por favor, venga, no se olvide, mire que, no, eso es perro, no es oveja. No es oveja, porque si presentan esa conducta, ese comportamiento, pues no son ovejas y no son del redil, porque no están en el redil, no están en el redil. Entonces, ese mensaje a veces, por eso, ¿sí ven? Cuando el mensaje llega, uno, uy, no, pero esta palabra, ¿cómo así? ¿Pero por qué es tan duro? ¿Pero qué culpa tienen esas personas? ¿Por qué? Uy, no, debería hablar un mensaje más bonito.
Pero es que el mensaje que yo veo en la palabra es la verdad. La verdad nos hará libres. Si pensamos que las ovejas están yendo y viniendo y que la labor del pastor es ir detrás de las ovejitas y sacarlas de nuevo y volver otra vez a rogarles que vengan. No, no, porque yo no veo al Señor Jesús ni a los apóstoles ni a los profetas haciendo eso, rogándole a la gente para que venga. No, por el contrario, dice eh, que esos que están aquí como por presión, porque es que los tiene uno amarrados y todo, dice, no sea como el caballo o el mulo, y el mulo, ¿sí? O sea, como bestias de carga, que si no los amarran y no le ponen cabestro, no vienen hacia ti. O sea, no somos ni perros, ni cerdos, ni caballos, ni mulos, ¿cierto? Mire que ya se va ampliando la gama. Somos ovejas y las ovejas se comportan de una manera específica. Por eso tenemos un pastor que nos da alimento. El alimento es la verdad. Y la verdad nos hará libres y nos va a hacer anhelar estar juntos. Este es un medio de protección. Las ovejas, cuando el rebaño está junto, se ve más macizo, ¿sí? Cuando viene un lobo y ve ese grupo grande unido, pues no va a ser tan fácil arrebatar las ovejas porque todas las ovejas están juntas. El pastor está pendiente, ¿cierto? También dice el Señor, yo soy el buen pastor, ¿sí? Dice, el asalariado y que no es el pastor, pues ese va a venir el lobo y se va porque no son suyas las ovejas, ¿cierto? Se va porque no son suyas las ovejas. Y eso, mire, eso es duro, es fuerte, pero eso sucede en nuestra vida, es real. El todo es esas palabras tan hermosas que dice el Señor Jesús. Estas palabras tan hermosas hay que aplicarlas a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra congregación, a nuestro trabajo, para que cuando sucedan las cosas que suceden, nosotros podamos identificar qué es lo que está pasando, por qué pasan estas cosas, por qué, por ejemplo, cuando el Señor nos reveló que Él era el único Dios verdadero, ¿por qué la mitad de la congregación se fue? Hace varios años, ¿sí? ¿Por qué se fueron? Ay, pero Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos no escucharon? Porque el Señor ya lo había dicho. La pregunta es necia, porque el Señor nos da la respuesta y la respuesta está aquí. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, habían unos, varios, como casi la mitad, y no eran de nosotros porque pensaban diferente. Cuando llega la corrección del Señor en cuanto a este tema, se fueron. Pero Señor, pero mire que yo los amamos y todo. Pero dice el Señor, ahí está la respuesta. ¿Sí? ¿Volvieron? No, no volvieron. No volvieron. Por más que le oramos y le pedimos al Señor, Señor, apareja los corazones. Señor, mira que entendamos todos, corrígenos tú. El Señor está manifestando que, mire, se está cumpliendo la palabra para que aprendamos a tener discernimiento. Y se fueron y no volvieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sí? Porque si hubieran sido de nosotros, pues habrían permanecido con nosotros. El rebaño que es, permanece junto, permanece hasta el final. ¿Sí? Cuando vienen los problemas, se une más. Hay problemas, claro que vienen problemas, pero se une más, no se aparta, ¿cierto? Entonces, cuando pasan estas cosas, que fue casi la mitad de la congregación, no quisieron escuchar la corrección del Señor. Y vuelve y pasa lo mismo, ¿sí? El asalariado que no es el pastor, pues ve venir la persecución a causa de la palabra, ve venir los problemas, como no son suyas las ovejas, y se manifiesta por más que uno ame y por más que uno quiera y anhela a esas personas, pero esas cosas son muy manifiestas. Eso está escrito. Entonces, para poder explicar, para poder entender las situaciones por las que pasamos, tenemos que venir a la Biblia. Ahí están, todas esas parábolas son aplicables a nosotros. Todas esas palabras son aplicables a nosotros. Tenemos que aplicarlas a nuestra vida. Cuando comenzamos a analizar, venga, ¿qué pasó? ¿Qué dice el Señor? Bueno, es necesario que se manifieste, sí, que haya disensiones, escucho, y dice la palabra, es necesario que pasen esas cosas. ¿Para qué? Para que me manifiesten los que son aprobados. Uy, ¿cómo así? O sea que, uy, no, pero yo no creo, lo que yo crea no importa, es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Que el rebaño tiene que permanecer unido, junto. El rebaño no importa si es de 3 o 4 ovejitas o de 1000.
El rebaño es el rebaño del Señor, son las que el Señor dispuso para que estuvieran en el rebaño, ¿cierto? Cuando vienen estas correcciones, viene la corrección y dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso predicamos, para evitar la muerte de las personas, no la muerte física, la muerte espiritual, ¿sí? Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. O sea que por más que les vaya bien a todos y todo, pero dice, el fin es una cosa terrible. Entonces, por eso predicamos, por eso tenemos que hablar con la verdad, ¿sí? Entender esto. Miren, de pronto, mire, el tema que había olvidado decirlo, bueno, el Señor dispone que así. El tema de la predicación, el título que el Señor me ha regalado, es un tema que hace mucho tiempo debía haber predicado y que, pues, como por temor de pronto de que no se fuera a sentir mal algunos de los hermanos de la congregación, no lo hacía abierta y explícitamente como dice la palabra, como hacía el Señor. El tema se dice, se llama Cantando, cantando yo viviré. ¿Sí? Así es el título de esta prédica, Cantando, cantando yo viviré. Entonces uno cuando va a la parte de la tradición, de la musicalidad y todo, entonces uno acuerda del coro de la cumbia esa en Colombia, claro, sí, cantando, cantando yo viviré. Pero este es un ejemplo aplicable a cualquier caso, ¿sí? Por experiencias que el Señor me ha permitido vivir a mí. En cuanto, en esto tomo como ejemplo la experiencia que el Señor me da en cuanto a la música. Yo soy músico desde hace mucho tiempo y el don dice que los dones del Señor son, dice el Señor que los dones que el Señor nos da son irrevocables. Cuando usted aprende a andar en bicicleta, a usted no se le olvida. De pronto pierde práctica, pero no se le olvida, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, con el don que el Señor me ha dado de la música, la musicalidad. Dice que eso es irrevocable. El Señor va a conservar ese don toda mi vida. Sí, el Señor me ha dado un don y es maravilloso. ¿Sí? La cuestión es cómo utilizo yo ese don. ¿Sí? Para que no me pase esto que dice acá el proverbio, que hay camino que al hombre le parece derecho. Por ejemplo, lo digo por toda la experiencia que hemos tenido en esta congregación, porque muchos de los que nos hemos congregado a lo largo de mucho tiempo, pues hemos sido músicos, algunos, hubo bailarines también, porque pues en el medio de la música muchos de nosotros vinimos aquí, pero el Señor comienza a santificarnos. ¿Qué es santificación? ¿Qué es santificación? La santificación no es otra cosa que el Señor comienza a apartarnos de las cosas que no nos convienen, ¿sí? ¿Qué no nos conviene? ¿Qué es las cosas que no nos convienen? Todo lo que va en contra de los mandamientos de Dios, del consejo de Dios, ¿sí? De la instrucción de Dios. Eso no me conviene. ¿Por qué? El perjudicado soy yo. Si yo miento, pues el perjudicado voy a ser yo porque en algún momento todo va a salir a la luz y voy a quedar yo como el mentiroso. Si yo robo, voy a quedar como el ladrón. Si yo adultero, voy a quedar como el adúltero, ¿sí? Si yo peco, voy a quedar como el pecador, ¿cierto? Entonces, el Señor dice que cuando hacemos las cosas sin entendimiento y sin discernimiento, pues ese es el problema. Cuando yo no tengo discernimiento para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, ¿sí? Dice porque no hay que llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Y en este tema se presta mucho para eso, ¿cierto? Por ejemplo, el don, como les digo, no está mal porque es un don de Dios, es un don precioso, poder cantar, poder tocar un instrumento, tener la musicalidad, entonces, está muy asociado a la lengua, ¿cierto? ¿Por qué? Lo que sale de mi boca, ¿sí? Pues eso es de lo que yo voy a dar cuentas, ¿sí? Y cuando yo canto, tengo que mirar qué estoy cantando, qué está saliendo de mi boca, si es cierto o no, si es agradable a Dios o no, ¿sí? No es toda la música, y en eso quiero ser muy claro. El problema no es la música. El problema es utilizar la música como un instrumento para hacer lo malo. Ese es el problema. ¿Sí? Así como la lengua. Dice el Señor, esto no puede ser así.
Lo de la lengua no puede ser así, que esté saliendo, no, o sea, dice, no puede, no puede salir de una llave agua dulce y agua salada. No, no puede. O sea, de pronto a veces nos estamos engañando que, pues que sí, a veces estoy como en la mitad, eso es mentira, eso con un piecito adelante, adentro y otro afuera, no, eso es mentira. No ha muerto a su pasada manera de vivir en cuanto a cualquier cosa. Entonces, cuando viene este tema, ¿sí? Y el Señor comienza a santificarnos, muchos no aguantaron la santificación y se fueron. A lo largo de más de 10 años he visto y hemos visto muchos testimonios de ese tipo. Personas que no aguantaron la corrección del Señor y prefirieron irse. Se fueron porque no aguantaron que el Señor comenzó a corregir y a corregir cosas y a llamar la atención, a exhortar, a amonestar, a castigar el pecado. Entonces, el Señor básicamente lo que hace es eso, a sus ovejas nos da alimento de verdad. Dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, el Señor dice que su pueblo son ovejas y se está haciendo la comparación con un rebaño, pero dice, y vosotros, ovejas de Israel, hombres sois. Sí, o sea, se está refiriendo a nosotros cuando habla de las ovejas de su prado, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. ¿Se acuerdan el Salmo 23? ¿Sí? Junto a aguas de reposo, eso tan bonito que suena porque está hablando de nosotros. Y dice que no puede uno estar en esos dos caminos, que puede estar saliendo agua dulce y agua salada. No, no es posible. Entonces, si está saliendo de las dos, pretendemos pensar que, por ejemplo, al ejercer la música y al estar cantando, va a salir de las dos cosas, que estoy aquí alabando al Señor, ¿sí? Estoy aquí alabando al Señor, cantando, Dios, Señor, solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y en la noche voy a cantar despacito, que no lo quiero cantar porque ya me harté de cantarlo, lo canté por mucho tiempo, y así quisiera cambiarle la letra, pero es el mismo sentir. Es una canción que, pese a que sea un ícono mundial, ¿no? Y no estoy hablando de una canción, estoy hablando de la mayoría de la música que uno canta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una porquería, ¿sí? Que vamos a hacer esto y lo otro, y eso es lo que más pega. Y ¿saben qué? Algo bien curioso, que a nuestros hijos les encanta, ¿cierto? ¿Quiénes son los ídolos de nuestros hijos? Maluma, Karol G, cualquier que Bad Bunny, que Ozuna y todo eso. Lo digo porque yo también participaba de eso. Lo puedo hablar ahora porque el Señor me ha hecho recapacitar y tener discernimiento para pensar que ese camino que yo pensaba es mi trabajo. Es mi trabajo. Es la es don que el Señor me dio. Entonces úselo bien, porque lo está llevando a la perdición, ¿cierto? Una de las cosas que nos gloriaba mucho en tiempos anteriores cuando nos congregábamos físicamente acá en un sitio cómodo, grande, muy chévere, todo el mundo feliz, ¿sí? Era un grupo de alabanza precioso que teníamos, éramos todos músicos que teníamos como profesión la música, o sea, vivíamos de trabajar en el medio de la música latina, bueno, de la música de cualquier ámbito, ¿sí? Entonces, claro, eso sonaba hermosísimo, hermosísimo. Sonaba muy bien y muchas personas se regocijaban en eso, pero ¿qué pasó con ese regocijo? Fue pasajero. Así como la gloria, ¿sí? Dice, es como la flor de la hierba, ¿sí? Es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Cuál era la gloria de estar haciendo las cosas antes? Porque así lo habíamos visto, que era, pues un grupo de alabanza tiene que ser así, tiene que cantar en este orden, pero eso es bíblico. Andaba el Señor con una guitarra o con instrumentos, ¿sí? Andaban los apóstoles con él. Sí, sí había, gloria a Dios, ¿sí? Sí había, gloria a Dios, pero no era necesario porque ellos mismos cantaban la noche de la última cena, bueno, de lo que llaman la última cena. ¿Sí? Dice que después de comer cantaron el salmo, o sea, cantaron el cántico porque estaban celebrando la Pascua del Señor, ¿cierto?
Ellos cantaron, yo no escuché ahí de ninguno que es que, entonces, este trajo un piano. Ahora, por favor, entiéndanme bien, no me malinterpreten. No que tocar un piano para alabar al Señor sea malo, o que no que tener un grupo de alabanza sea malo. El problema es no tener discernimiento y hacerlo solo porque así me lo han enseñado y no coordina y no concuerda con la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque si es la obra del Señor, así como decía, creo que era Gamaliel, cuando los judíos, cuando los principales del Sanedrín allá querían azotar a los apóstoles porque estaban hablando en el nombre de Jesús, él les dijo, si eso es obra de hombres, ellos van a desaparecer. Pero si es obra de Dios, ustedes van a estar luchando contra el mismo Dios, ¿sí? Por eso es que ahorita uno dice, bueno, ¿qué pasó con ese grupo de alabanza? Mis hermanos amados, pues de esos pues ya no están congregando prácticamente ninguno. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, creo que una excepción nomás o dos, que fue mi hermana Joana, que todavía continúa, ¿sí? Pese a que no está, pero ella dejó de pertenecer al grupo porque ya no vivía acá. Y mi hermana Vivian, a quien honro, Julián y Vivian, a quienes honro, porque recibí una enseñanza y un ejemplo, un testimonio muy bonito. A ella el Señor la inquietó y era cantante y muy buena y trabajaba muy bien y ganaba muy bien y vivía en hoteles que le daban todo por cantar y lo hacía muy bien, tenía un show muy bien montado, ¿sí? Muy bonito, pero el Señor la inquietó. El Señor la inquietó y ella dijo, yo no veo que esto sea agradable para el Señor. Comenzó el Señor a darle discernimiento. En esos testimonios yo me gozo y yo digo, Dios mío, qué valientes, qué hermoso eso, ¿sí? Qué hermoso eso que dijo, no, pero ese era lo único que ya sabía hacer, era su trabajo, sí, y ahí está, están edificando una familia hermosa, ya el Señor les regaló retoño, ya les regaló descendencia, están luchando cada día por santificarse. Eso es lo que a mí mejor dicho, me da ánimo, me da alegría. Miren, sí se puede. El Señor sí puede transformar la vida de una persona, ¿sí? La cuestión es que tratemos de como de esconder. Hay cosas que están mal en ese medio. Hay cosas que están muy mal en ese medio, ¿cierto? Y a la mayoría, pues de pronto los que nos sentimos más afectados, pues no nos va a gustar, así como pero porque eso es un camino que a nosotros nos parecía recto, derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, por eso el Señor me pone a hablar y me inquieta y me ha inquietado durante años sobre este tema para hablarlo, para no dejarlo ahí como que no se vea, porque es que como no se habla, porque de pronto se molestan o de pronto se sienten mal. No, por el contrario, es por amor a nuestros hermanos que el Señor no nos deseche, así como desechó ese grupo de alabanza. Ese grupo de alabanza ya no fue más, ya no fue más. ¿Dónde quedó toda la gloria que teníamos, todo lo bonito que sonaba? El Señor nos desechó. No hay otra explicación. No hay otra explicación que no sea que el Señor no quiso escuchar nuestras salmodias, como dice, ya estoy harto de sus salmodias, harto estoy de escucharlas. ¿Por qué? Porque no estábamos en santidad, porque no estábamos haciendo las cosas primero como para el Señor, sino que había disputas en el grupo, que había problemas, que había desacuerdos y no estábamos en santidad. Ese es el problema que pasó y por eso ahora toca traer todas esas experiencias a la palabra. ¿Qué dice el Señor? Señor, pero ¿por qué pasó esta cosa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí está la respuesta en la palabra de Dios. ¿Pasó eso? Claro, aquí dice el Señor que el Señor también se harta cuando uno no hace las cosas bien y que Él llama, dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos, pocos los escogidos. Ah, entonces ya se va a creer que solo usted, no, acá no se trata de usted, se trata del Señor. Él es el que dice y da las directrices en cuanto a este tema. Dice en 1 Corintios 10:23, Primera de Corintios 10:23. Búsquenlo, por favor. ¿Y alguien me ayuda a leerlo, por favor? ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Amén, pastor.
Mi hermano Manuel, por favor, el Señor lo bendiga. Amén. Pastor, Primera de Corintios 10:33, Primera, 10:23, mi hermano. 10:23. Sí, señor. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Está hablando el apóstol Pablo a los corintios, ¿sí? Y a todos nosotros, pues eso, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que no convienen, porque el final es muerte. Que pese a que las cosas parezcan estar yendo bien, aún en la risa tendrá dolor y el corazón, y el término de la alegría es congoja. Lo mismo, todo me es lícito, pero no todo conviene. No por el hecho de que yo lo pueda hacer, está bien que lo haga, ¿sí? No, es que es el libre albedrío. No, el libre albedrío no existe. Sencillamente se está manifestando la misericordia de Dios, haciéndonos caminar en sus obras, ¿cierto? Tenemos que pedirle porque, por favor, Señor, nos haga entender, nos aparte cada día más, nos saque de la inmundicia en la que estábamos. Antes nos deleitábamos en mucha cosa, ¿sí? Antes nuestra vida pues estaba basada en lo que le agradaba a mis ojos, lo que le agradaba a mi oído, la adulación, la mentira, el engaño. Y en Colombia pues se da mucho esto de que la malicia indígena, y eso es malísimo, eso es dañino, ¿sí? La malicia indígena, entonces todo el mundo quiere darle en la cabeza al otro, ¿sí? Pasar por encima de los demás para sentirse mejor, que hay que ser vivos, el vivo vivo del bobo. Y por esa malicia, que es malicia literal, es tan mala, tan dañina para nosotros y para nuestras familias, para nuestra sociedad. Por eso, porque no hemos tenido discernimiento de a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, ¿cierto? El problema es no tener discernimiento en esas cosas. Eso me va a generar problemas en el futuro, eso me va a generar castigo de Dios. Como decía mi amado pastor Luis Alberto en algún momento, ya dejemos de jugar al cristianito. Ya es época, el Señor nos está transformando cada día más y cada día más nos está quitando más cosas y nos está limpiando de más cosas. Ya no podemos seguir en el término a medias tintas. O es todo o no es nada, porque el Señor no va a los tibios los vomitará de su boca. Entonces, si yo estoy diciendo que sigo al Señor, pero hay cosas que todavía no dejo porque, por ejemplo, como hoy decía alguien, hablábamos con alguien, decía, bueno, ¿qué significa eso de que yo soy músico para la gloria del Señor? No, yo soy músico para la gloria del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Será que se entiende cuando se dice? ¿O será que es cierto? ¿Soy yo músico para la gloria del Señor? ¿Mm? Cuando yo digo yo soy músico ¿para qué soy músico? Y si digo, no, yo soy músico para la gloria del Señor, entonces tiene que cumplirse. O si no, estoy mintiéndome a mí mismo principalmente. Porque entonces no estoy siendo para la gloria del Señor, para la alabanza de su gloria, sino que estoy siendo músico utilizando los dones que el Señor me ha dado de una forma incorrecta. Y eso me va a generar problemas. Esa es mi preocupación y mi dolor, que al uno no darse cuenta de esto, pues el fin es camino de muerte y va a venir castigo. Por más que podamos tratar de justificar esta, pero esto no tiene justificación. Es como, miren, hay un ejemplo que yo puse hace muchos años, que fue creo que la primera vez que el Señor me inquietó a hablar de esto, de la mentira y todo esto, pero no gustó mucho. Entre algunos de la congregación no gustó mucho el tema, ¿cierto? Es la mentira. Entonces hablaba yo, ¿qué es actuar? Por ejemplo, uno escucha cosas tales como el actor cristiano fulanito de tal y en su nueva película, entonces habla de, son películas cristianas. Entonces comienza uno a analizar, bueno, o sea, bueno, entonces vamos a ver, no, si nosotros como somos cristianos, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, entonces
vamos a ver películas cristianas. Ah, sí, películas cristianas. Si usted va y pregunta y analiza a lo último, no sé si al principio o a lo último hay una fulano de tal como fulano de tal, protagonistas. Este señor no se llama así, sino que se llama así en la película, o sea, está mintiendo, está haciéndose pasar por una persona que no existe de pronto, ¿cierto? Y está diciendo que se llama de una forma cuando no se llama así. Mire, son cosas bastante, dice, ay, pero ya está exagerando. Ya Mauricito ya está exagerando, ya es mucha bobada, me perdonan la expresión. Pero generalmente eso se escucha, ¿cierto? No, no tenemos que dejar pasar por alto el discernimiento del Señor. No menospreciemos la corrección del Señor, porque el Señor a quien ama disciplina, ¿sí? Cuando viene un término tal como el actor cristiano, no hay actores que estén bien delante del Señor. ¿Por qué? Porque les toca mentir. Cada vez que les dan un papel diferente, tienen que decir que se llaman de otra forma, tienen que decir cosas que no son ciertas, que no se aplican a su vida, ¿sí? Tienen que mentir. Alguna vez escuché ese concepto. Actuar es mentir. Entre mejor se mienta, mejor actor se es. ¿Sí? Entonces, cuando llega, uy, ¿cómo así? No, pero, ¿qué tiene de malo? Mucho, porque el problema es que su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte, ¿sí? Cuando el Señor dice, cuando el Señor dice, no seáis como los hipócritas, resulta que la palabra actor en el griego se dice hipócrita. ¿Por qué? Porque el hipócrita era el que se ponía máscaras para fingir ser otra persona. Eso es la definición correcta. Y el Señor dice, no seáis como los hipócritas. Entonces, así una hipócrita, una persona hipócrita es una persona falsa. No, el concepto real de la palabra en griego, que acá pues, las traducciones más antiguas que conocemos hasta ahora están en griego de las cartas de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, el apóstol Jacobo. Es el significado de esa palabra es hipócrita, es actor, persona que usa máscaras para hacerse pasar por alguien que no es. Eso es un actor, un hipócrita, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que el actor cristiano, no, bueno, ni el término cristiano también, pues el Señor nos ha mostrado que nosotros no estamos siguiendo ninguna religión ni denominación. Pensábamos que la forma correcta era ser cristianos, pero el Señor nunca vino a formar el cristianismo. Nunca dijo, ustedes de ahora en adelante se van a llevar los cristianos. No, Él no dijo eso. Esas son cosas que los demás comenzaron a decir de los seguidores del Señor. Pero no es que estemos obligados a llamarnos así, ni evangélicos, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni nada de eso, ni católicos, ni musulmanes, nada de eso, ¿sí? Apartarnos de esas cosas es comenzar a entender la verdad, y la verdad nos hace libre de estar bajo el yugo de esas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando uno llega y entiende esas cosas, hay cosas que no me convienen. Hay cosas que en realidad no me convienen, ¿sí? Parece porque lo puedo hacer, entonces todo me conviene. No dice no, pero no todo conviene, ¿sí? ¿Será que esto me edifica? ¿Mi trabajo edifica? No me edifica. Entonces, ¿qué hago yo en este trabajo? No todo edifica, dice el Señor. Entonces, el problema, bueno, el Señor nos trae una revelación y nos dice, renovaos, ¿sí? Ya vosotros estáis lavados, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿sí? Entonces ahí, pues claro, al principio pues todo el mundo gozoso, así como en la parábola del sembrador que salió a sembrar. ¿Qué clase de tierra soy yo? Soy de la tierra que, que vinieron los problemas y me aparté. Soy de los que me gocé cuando hubo lo bueno y cuando vino la prueba y los momentos malos, entonces me fui y no dio fruto. ¿Soy de esos o soy de los que dio al ciento por un frutos cada vez que son más abundantes y visibles? Testimonios en el Señor de que ha cambiado mi vida.
¿Soy de eso? ¿De cuál soy? Apliquemos estas parábolas en nuestra vida. Todas. Analicen todas las parábolas. Venga, ¿esto cómo se aplica para mí, Mauricio? Venga, yo, a ver, venga, yo en qué grupo estoy. Dios mío, ¿será que yo soy en estos que se pierden? No, Dios mío, ten misericordia de mí, por favor, ten misericordia de mí, de mis hermanos, por favor. Pero por más que uno hable y por más que uno intente exhortar, corregir con la palabra, uno no se puede arrepentir por otra persona. Uno no se puede convertir por otra persona, ¿cierto? Eso es labor de cada uno. Cada uno, ¿sí? Tiene que hacer las cosas, tiene que arrepentirse y nadie se puede arrepentir por mí. Nadie se puede convertir al Señor por mí. Eso es una labor mía, ¿sí? Eso es parte de la edificación, de lo que tengo que seguir siempre y desechando mentiras, desechando lo malo, teniendo discernimiento si lo que estoy haciendo está bien o mal delante del Señor, ¿sí? Para no ser, Señor, te doy gracias, gracias, Dios mío, no soy como ellos, no soy como ellos, ¿sí? Y este tema se presta mucho para que piensen que yo estoy pensando que no soy como ellos. No, por amor y por dolor de que mis hermanos, los que practican la música como profesión, ¿sí? No hayan tenido la valentía y el coraje y la fe en el Señor de entender que eso les hace daño, ¿sí? No me siento, por el contrario, era el peor de todos, ¿sí? He sido el peor de todos y le pido al Señor que dé discernimiento así como me ha dado a mí y me ha dado fuerza para continuar, para salir de ese medio que solo está generando que estemos cada vez más con los velos más tapados, y que no seamos, no tengamos la suficiente entereza y valentía para decir, esto no me conviene, Señor mío, si no te gusta a ti, yo me quito de aquí, ¿sí? Quítame porque yo no puedo, yo solo no puedo, no voy a tener la fuerza. Entonces, para que se cumpla esto que dice en Hechos 17, vamos a Hechos 17:30. Dice, pero Dios, el Señor Jesús, venimos de andar en inmundicias todos, no hay ninguno que se salve de eso, porque todos hemos sido malos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, como no sabíamos, no conocíamos, hacíamos lo que por naturaleza era bueno para nosotros, pero era malo al fin y al cabo, ¿cierto? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿sí? Nosotros venimos de ser moldeados por la educación del hombre, la ciencia del hombre, la cultura del hombre, la tradición del hombre y no la de Dios. No la ley de Dios, sino todo el hombre, ¿cierto? Entonces, dice que estamos ignorando la verdad, ¿cierto? Dice, el Señor ha pasado por alto eso, ¿sí? Ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y nos arrepintamos y nos convirtamos al Señor. Que nos transformemos en el Señor, ¿cierto? Que vengamos al Señor, ¿sí? No es suficiente tener una religión, no sirve de nada. No es suficiente decir yo soy, yo hago, y yo, no, eso no sirve para nada. Lo que sí sirve es dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que dice el Señor acá, ¿sí? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que nos arrepintamos de lo malo que hemos hecho. Cuando yo estoy hablando de estas cosas, lo hago para edificación de mis hermanos, no para señalarles ni para apuntarles. No, a las personas yo quiero que escuchen este mensaje y lo tomen con entereza, con valentía y con verdad. Yo no quiero que ninguno se pierda de mis amados hermanos porque son amados, ¿cierto? Por eso predico de esta forma sin temor, ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo de que de pronto este mensaje pueda, pues, de pronto se molestan mis hermanos, como yo los amo tanto, ¿no? Yo no quiero vivir en contienda con nadie. Ya no tengo temor de eso porque si no lo hago, el Señor me va a castigar a mí, ¿sí? Si el Señor me ha mostrado a mí estas cosas, pues si yo no lo hablo,
si yo no doy testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo en este aspecto, ahora que yo lo sé, tengo que decirlo, porque dice que uno no pone una luz, ¿sí? La lámpara no se pone debajo de la mesa, ya escondidito como, ¿sí? Si yo tengo luz en ese aspecto, el Señor me ha dado luz en eso, tengo que estar arriba. No, Mauricio, no, la información que el Señor me da, el discernimiento que el Señor me da en cuanto a este tema, tiene que estar arriba y ser predicado para que ilumine a todos los que están en la casa, dice el Señor. Y si usted no pone una lámpara debajo del almud, ¿sí? Sino que la pone arriba para que alumbre a todos los que están en la casa, a los que están en la casa. Yo espero que los hermanos amados de los que estoy hablando, ¿sí? Estén en la casa del Señor. Pero para que se manifiesten esas cosas, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Arrepentidos y convertidos, ¿sí? Hay cosas que no convienen y ya el Señor nos ha mostrado por mucho tiempo. Esto es un ejemplo que si lo aplicamos en cualquier dirección nos va a servir, ¿sí? Porque es que hay cosas de mi trabajo, de mis amigos, de mi cultura, de mi nacionalidad que no convienen, ¿cierto? Porque lo que hacen es alejarme de la verdad del Señor, ¿cierto? No convienen, no convienen. Entonces, ¿cómo yo me voy a quedar callado sabiendo que el fin de eso es muerte? ¿Cómo me voy yo a quedar callado? Sería egoísta, ¿cuál es el amor que usted profesa? Entonces, podría cualquiera decir, ¿cuál es el amor si usted cuando supo la verdad, cuando ve que hay muerte, que el final de eso es muerte, ¿por qué no lo dice a sus amados hermanos? No que los ama, por eso, porque los amo, les estoy diciendo. De pronto, algunos tengan el corazón endurecido en ese aspecto, porque aman más la música que el trabajo que tienen ahora, así como yo lo hacía, que las cosas de Dios, ¿sí? Y no se puede mezclar una cosa con la otra. No puedo estar yo metido en un antro, ¿sí? Cantando porquerías, diciendo mentiras, y al otro día o a unos pocos días decir, solo a ti cantaré, gloria mía. Entonces es una contradicción, no cuadra, no cuadra. Por más que yo ame a mis hermanos, los que practican esta profesión, pues yo no puedo dejar de decir la verdad. Si el Señor me ha levantado para eso, pues tengo que así decirlo. Y dice, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán, dice el Señor. ¿Sí? Porque es para salvación. Yo quiero eso para cada uno de ellos y de ustedes. Ahora, miren, la música, el problema, como les digo, reitero, el problema no es la música. El problema es con qué fin la utilizo yo. Que la música es un vehículo que yo puedo utilizar para cosas muy buenas o para dejarme engañar con cosas muy malas, ¿cierto? Ese es el mayor, como el discernimiento que tiene que venir a nosotros. No es la música. Con la música podemos alabar al Señor y también podemos maldecir al hermano, ¿sí? Cantando porquerías. La pornografía es algo visual, pero esa pornografía que sale de la boca de tantos cantantes que ahorita son los ídolos de nuestros hijos, eso es lo que debemos tener cuidado, entonces. Que a veces eso como que no tenemos los sentidos entrenados para identificar que esa música, uy, venga, ¿qué es lo que está cantando? Uy, qué porquerías, cambie eso, apague eso. ¿Qué es esa música que todo es sexo, violencia, robo, pelea, vandalismo? O sea, es una porquería, o sea, el reggaetón y todo eso. O sea, no solo el reggaetón, en cualquier ritmo usted va a ver lo mismo. ¿Sí? Adulterio por todos lados, infidelidades, mentira y mentira y mentira y mentira por todos lados, ¿cierto? Por ejemplo, hay una canción que dice, una ranchera creo que es que dice que cuando te veo y te miro a los ojos, algo así, me siento como amo del universo. Entonces uno dice, venga, a ver, ¿cómo así que se siente si el único amo del universo es Dios? O sea, que dice que cuando yo te miro a los ojos, algo así dicen, y me siento amo del universo. Pero ¿cómo una persona que cree en Dios puede decir que se siente Dios? No coordina. Entonces, ese es el problema, la falta de discernimiento. La falta de discernimiento hace que yo caiga en la trampa del diablo. El diablo, Satanás, anda como león rugiente, anda por el mundo buscando a quien devorar. Y nosotros, pues sencillamente, no esperamos que nos encuentren, sino que vamos y nos ofrecemos de cabeza y para ser devorados por la mentira y el engaño de Satanás. Él está buscando engañarnos.
Él está buscando engañarnos. Entonces, como les digo, les reitero, este mensaje puede que no sea agradable, pero a los apóstoles también les tocó escuchar muchos mensajes del Señor que no eran agradables para ellos. Señor, entonces, ¿qué haremos? Bueno, nosotros lo hemos dado todo, Señor. Ellos habían dejado todo, ¿sí? Habían dejado todo. Señor, pero, ¿y nosotros qué? Pues, si nosotros, ¿a quién podrá ser salvo si nosotros lo hemos dejado todo? ¿Ustedes han dejado todo? ¿Yo he dejado todo? No, todavía tenemos muchas cosas que tenemos que dejar. Pero mire el fin de que los apóstoles son mencionados en la santa palabra del Dios, ¿sí? Y van a estar dirigiendo las tribus de Israel, van a ser jueces en las tribus de Israel, van a tener cargos altísimos, dignidades altísimas, allá en la vida eterna, ¿sí? Eso yo quiero para mí, para mis hermanos, mirar allá y dejar de mirar aquí. Estas cosas son pasajeras, estas cosas son tan vanas, tan vacías, ¿sí? Que la santificación, entendiendo lo que es santificación, que es apartarnos de las cosas que no me convienen a mí por estar agrediendo la palabra de Dios, pues ese es el único camino, es el camino que el Señor le puso a su pueblo. Dice, al pueblo de Israel le dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, el pueblo de Dios tiene que ser cada día más apartado, más apartado, más apartado, más apartado, ¿sí? Un reino de sacerdotes, dice el Señor, de gente santa. No el santo católico que nos enseñaron, la estatua, no, eso no es un santo real. Santo es una persona que se aparta del mal, que el Señor comienza a apartar del mal. Y esto es santidad. Comenzar a entender que esas cosas no me convienen, que su fin es muerte, que es camino de muerte, y comenzar a apartarme de eso porque no me conviene a mí. Eso es santificarme. Que cuando yo miento, me estoy haciendo daño a mí mismo y le estoy haciendo daño a los que están en mi casa, los que están rodeándome, los que me aman. ¿Sí? El Señor me aparta de la mentira, eso es santificar, ya no miento, uy, no, es que la mentira, entender que la mentira está mal y es peligrosa y es un riesgo innecesario, ¿sí? Eso es santificarse, apartarse de lo malo, ¿sí? Dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno y creer en el Señor, que Él es la única solución, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, pues si el Señor Jesucristo lo permite, en 8 días continuamos con este mensaje. Y pues yo anhelo en el Señor que el mensaje se entienda como debe ser entendido. Ya no tengo temor de que se molesten conmigo porque hablo este tipo de cosas, porque son experiencias personales en la palabra del Señor. Y entender que la palabra de Dios se tiene que cumplir en mi vida primero. Porque si no, ¿para qué me congrego si no cumplo la palabra del Señor en mi vida? Si no la recibo y si no la acepto, si no acepto la corrección, pues entonces no sirve de nada. No podemos seguir jugando al cristianito. Esto no sirve de nada, eso no va a dar salvación. Entonces yo espero que se reciba este mensaje con humildad de corazón, con análisis, con discernimiento, con meditación en el Señor, ¿sí? Y que el Señor nos regale eso que nos hace falta, ese paso adicional que debemos dar cada vez, cada día, ¿sí? En cada momento, apartarnos más lejos del mundo y más cerca del Señor. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Yo los invito a seguir escudriñando la palabra. Los invito a que no desmayemos. En el mundo vamos a tener aflicciones y esta es una de esas. Esta es una de esas aflicciones de las que habló el Señor. ¿Sí? Pero no, confiad. El Señor ha vencido el mundo. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido todas estas cosas. Nosotros tenemos que seguirlos a Él. ¿Sí? Porque Él es santo. Nosotros también tenemos que santificarnos cada día, apartarnos de lo malo. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos amados. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jesús Dios fuerte y valiente. Jesús el poderoso en batalla.